Materia evangelismo, la misión integral. Continuamos con la clase 2, nuestra misión. El audio 5, la visión integral de ellos. ¿Quiénes? De todos los hombres y mujeres en este mundo. Recordamos imprimir la guía que recibirás al final de la clase, completar con un bolígrafo mientras escuchas el audio, lo que está en blanco allí para completar, y cotejar con la Biblia, como siempre decimos que es lo más importante. ¿Cómo debemos ver a todos los seres creados por Dios, los seres humanos creados por Dios, a todos ser semejante? Debemos verlos, en primer lugar, como personas para ser alcanzadas. Esos son los ojos de un evangelista. Personas para ser alcanzadas. Lo vemos también como prójimos para ser bendecidos. Los vemos como perdidos para ser conquistados y hermanos para ser discipulados una vez que se han convertido al Evangelio de Cristo. 4 maneras de ver a un solo ser, a una sola persona. Verla como persona, después como prójimo, perdidos y finalmente como un hermano en Cristo a quien debo discipular y enviarlo a hacer lo mismo. Vamos a leer el contenido de la lección. Debemos recordar que nuestra misión es adorar a Dios, alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo. Debemos ver cómo Dios ve al hombre. Para comprender y cumplir la gran comisión de Cristo es necesario ver a los hombres y mujeres tal como Dios los ve. Estamos acostumbrados, atención con este párrafo, queridos estudiantes, atención por favor, estamos acostumbrados a ver a los no creyentes y titularlos como incrédulos, inconversos o mundanos, términos que si bien son coherentes con su aplicación y totalmente bíblicos, no responden a la visión de Dios sobre ellos a la hora de interactuar y llevarlos a Cristo. Peor aún, estos rótulos hacen que nos distanciemos de tal manera que los veamos como seres peligrosos, totalmente ajenos a nuestras vidas, cuando no despreciables, y rápidamente nos desentendemos de ellos, sobre todo aquellos marginados socialmente por enfermedades, pobreza, malos hábitos, delincuencia, etcétera, etcétera. Querido estudiante, la palabra incrédulo, inconverso o mundanos, invito a estudiarla todas las veces que se mencionan en el Nuevo Testamento, referidas para contrastar con el creyente. Pero no es la mejor palabra, no es el mejor término a la hora de definir una persona que necesita a Cristo. De eso se trata esta lección y vamos a avanzar. Es el mismo ser humano, sigo leyendo, pero en la medida que nos relacionamos con él e interactuamos, primero nos acercamos como personas, más que árboles, para luego bendecirlos como prójimos, más que personas. Desde allí seguimos interactuando para llegar a conquistarles con el Evangelio de Jesucristo al verles como perdidos, algo mucho más que incrédulos, como decíamos recién. Y una vez que han nacido de nuevo, seguimos involucrándonos en sus vidas como nuestros discípulos, lo vemos como hermanos en Cristo. Así que vamos a ver uno por uno. Primero, completamos. P, son personas para ser alcanzadas. Mucho más que un árbol es una persona. Una máquina viviente, un ser humano con una persona con más de 40 billones, 40.000 millones de células con vida propia, a partir de tan solo dos, el óvulo y el espermatozoide, un maravilloso ser, con millones de circuitos fisiológicos, imposible de reproducir y entender con la mente humana. Un ser creado por Dios, hecho a su sola semejanza, hecho un poco menos que los ángeles, como las porciones que describen aquí abajo, coronado de gloria y de honra, con mente y emociones, voluntad y una conciencia puesta por el mismo Dios. Un ser limitado por el tiempo y el espacio, pero con eternidad, como dice Eclesiastés 3:11, en el corazón. Con cultura, historia, costumbre, improntas raciales y regionales. Alguien a quien voy a alcanzar. Y debemos estar dispuestos a romper todas las barreras con tal de llegar a ellos. Y aquí están una cantidad de porciones que avalan esto, todo lo que hemos leído, parte de lo que hemos leído, como seres creados por Dios. Dios puso, como dice Génesis 1:16, en el medio de la creación puso al hombre. En caso del verso 16 habla de la lumbrera de día y de noche, pero es el pasaje de toda la creación, hecho menor a los ángeles, Salmo 8, etcétera, etcétera, en todas las porciones que estamos allí, que describen el Dios creador y el hombre, todos semejantes a Dios, sin diferencia en ese sentido.
Punto, sigo leyendo. Debemos verles no como árboles que caminan, como la parábola del que el cieguito de Betsaida, que el Señor sacó afuera y tocó 2 veces sus ojos, sino como personas que necesitan primero ser alcanzados. Ojos nublados como el del ciego cuando recibió el primer toque del Señor y el Señor le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Pero cuando el Señor lo toca por segunda vez, lo ve con ojos sanados. Y hay dos conceptos, vio de lejos y claramente, no a algunos, a todos. No dijo a este sí lo veo, a aquel no lo veo. Si están al lado, veo a los dos. No veo a uno y a otro no. Lejos y claro, lejos y claro. Así son los ojos del evangelista, lejos y claro. A todos los hombres. Conclusión, Dios ve al hombre entonces en primer lugar como una persona para ser alcanzada. Estamos en la médula del concepto del evangelismo integral. ¿Cómo ve Dios al ser humano, al hombre y a la mujer, claro? Punto número 2. La persona para ser alcanzada también es un prójimo para ser bendecido. Tengo los mismos ojos, pero tengo que verlo ahora sí. Mucho más que una persona. Porque una persona que yo pasa cruzando en la esquina a mí puede no importarme, no interesarme. Pero cuando hablo de prójimo, qué hermosa, hermosa expresión leo, exaltada por Jesús al punto de colocarla en lo más alto de cualquier pedestal. Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Lo vimos, si se acuerdan, en el audio número 1, Marcos 12:30 al 31. ¿Te acuerdas? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer, tus fuerzas en plural. Este es el primer principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios más que a uno mismo y amar al prójimo como uno mismo. El Señor exaltó el concepto de prójimo. El Señor no exaltó el concepto de incredulidad, aunque habló de la incredulidad y de ciudades enteras incrédulas y paganas. Pero cuando vio al hombre, Jesús lo vio como un ser próximo, como vamos a ver ahora. Continúo la lectura. La gran pregunta, justamente, es la que hizo aquel intérprete de la ley cuando increpó a Jesús diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? Lucas 10:29. La respuesta de Cristo fue la historia del buen samaritano. Prójimo, literalmente cerca. El prójimo es el próximo. Sencillamente es toda persona que está cerca mío, que está a unos pasos que yo la puedo ver y alcanzar en nuestro yendo de cada día. Una persona que clama por ayuda, cada una como puede y sabe. Creyente o no, amigo o enemigo, bueno o malo, sin ninguna clase de discriminación. La visión del prójimo no es la del incrédulo o inconverso. Esto es fundamental que lo entendamos, al punto que en lo personal invito a todos los creyentes, invito a todas las iglesias en donde estés a erradicar la palabra inconverso. La palabra inconverso, insisto, es una palabra sujeta al concepto siempre, como por ejemplo 2 Corintios, ¿se acuerdan? 6:14, ¿qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? Es contrastar el creyente con el incrédulo. ¿O qué pasa, Corintios 11, cuando el incrédulo entra a un lugar de culto y encuentra a todos hablando en lengua y dice, el incrédulo va a decir que están todos locos? Siempre es para contrastar el término incrédulo con el creyente o inconverso. Por eso, como sigo leyendo, invito a cuando nos referimos, Guillermo, tenés que predicar porque hay muchos incrédulos, hay muchos inconversos. No, prójimo. En nuestra iglesia, en muchos lugares estamos usando la palabra prójimo, que suena un poquito difícil al principio, ¿no? Pero nos acostumbramos. Hay 3, 4 prójimos. Predica, por favor. Prójimos no creyentes. Voy a seguir leyendo. Es muy difícil amar un incrédulo, pero no el prójimo. Como creyentes no debemos cambiar el corazón, sino simplemente la manera de ver a quienes vamos a llevarlo a Cristo. Si yo lo veo como un incrédulo, un paréntesis de nuevo, si lo veo como un incrédulo, le predico el Evangelio. Como rechaza y no cree, me desconecto totalmente de su vida. Y no solo que voy a predicarle, no me interesa nada de su vida. Lo único que me interesa es que crea el mensaje que yo digo. No tiene nada que ver con el mandato de amar al prójimo. Y ahora sigo leyendo. Como prójimos, mucho más que incrédulos, no debemos amar al prójimo para predicarles, sino amarles, en negrilla, como único fin, lo que inevitablemente incluye llevarlos a Cristo. Esto nos separa de todo acto proselitista, político o de cualquier otra índole. ¿En qué nos diferenciamos a los políticos que se acercan con buena voluntad, con buenos programas, buenos discursos y buenas palabras? Y de hecho, en algunas muchas ocasiones, no tantas quizás,
las obras se hacen y se hacen bien. ¿De qué nos diferenciamos con ellos? En que es un acto proselitista. ¿Qué significa? Busca algo a cambio. Y nosotros, sin darnos cuenta, cuando nos olvidamos del mandato de amar al prójimo y no lo tenemos presente, hacemos un montón de cosas esperando que la persona se convierta a Cristo. Y no es ese el mandamiento. Jesús no mandó amar para que se conviertan. Él enseñó a amarlos como fin. ¿Por qué? Porque cuando el no creyente prójimo ve el amor de Cristo en nuestra vida, es el principal eslabón para la conversión. Todo lo demás viene después. Qué linda manera de amar. Termina allí, dice punto de referencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12, 30 al 31. La parábola de completar reflexión, el buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37. Segundo, Dios ve al hombre como un prójimo para ser amado o bendecido. Tercero, son perdidos para ser conquistados. Yo recuerdo que conversando con el profesor Eber estas cosas, recuerdo bien, yo insistía con el concepto de que son incrédulos para confrontarlos con el Evangelio, era lo principal. Gracias a lo que conversamos con Eber y seguimos estudiando entre ambos, nos dimos cuenta que no, es mucho más que inconverso. Insistimos tanto en esto. Tenemos que aprender a ver, en este caso, a la misma persona que es un prójimo como alguien perdido. Y si está perdido, lo tengo que conquistar. ¿Qué significa? Tengo que avanzar en un proceso de acciones y mensajes, tanto prácticos como verbales, en oración, hasta descubrir su corazón y que esta alma pueda entender y entregarse entonces a Cristo. Es una conquista. Deben caer las murallas de estar cegado y, como vamos a ver ahora, para ser conquistado. Leo. Además de ser una persona con sus características que reflejan la imagen de Dios, además de ser un prójimo con sus necesidades para bendecir, es un perdido en sus delitos y pecados que necesita ser conquistado con el Evangelio. Lucas, en el capítulo 15, refuerza este concepto con sus tres parábolas y esta es una enseñanza magistral. Atención, estudiantes. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Las tres cosas, o el hijo pródigo, están perdidas. Estas tres historias contemplan el cuadro del perdido. Perdido como la oveja, la cual está perdida su condición, ha perdido su condición. ¿De qué? De estar en el rebaño, de ser el rebaño, debido a que cada uno se apartó por su camino. Estamos perdidos como ovejas. Dicho sea de paso, la parábola de la oveja perdida la aplicamos para el pastor de iglesia que va a buscar la oveja, el creyente perdido. No tiene nada que ver con el contexto, que el rebaño indudablemente es una parte, es una porción que tiene que ver con un orden escatológico allí con Israel, etcétera, etcétera. Pero está claro que el pastor que sale a buscar la oveja no es el pastor de una iglesia, es el evangelista. Por eso cuando la encuentra, dice la Biblia, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por un creyente que vuelve al redil. No, un pecador que se arrepiente que por las 99 que por querer ser justas permanecen allí en el redil. Tengamos claro esto, ¿no? La oveja perdida es referencia al prójimo que no es creyente, al incrédulo, al prójimo que no es creyente. La oveja perdida. Por lo tanto, perdió su condición de oveja que está en el rebaño. Ahora, la moneda perdida, sigo leyendo, ¿no? Pero además perdidos como la moneda que ha caído ¿de qué? De su posición, haciendo referencia a esa moneda que se desprendió del collar de compromiso de las 10 dracmas de la mujer. Perdió su posición. Y cuando perdió su posición no tiene valor. Una moneda perdida no tiene valor, la que está en el collar sí tiene valor. Y por último, sigo leyendo, perdidos como el hijo pródigo que ha perdido su relación. Una maravilla. Estas tres parábolas describen al perdido. Sigo leyendo, punto. Después de relación que completamos allí. Cuando fueron encontrados, se restauró, ¿qué cosa? La condición de la oveja fue restaurada porque volvió al redil. La posición de la moneda, ¿por qué? Porque volvió al collar. Y la relación del hijo, ¿por qué? Porque volvió a la casa. Con razón el Señor aclara que vino al mundo no para convencer a los incrédulos de su situación o para enseñar la verdad, sino Él vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Mateo 18, 11. Jesús no vino primordialmente a enseñar y a convencer, aunque lo hizo. Su trabajo principal fue rescatar a los perdidos, buscar
a los perdidos para ser salvos. El hombre, la persona, el prójimo, está perdido. Está literalmente, vamos a usar ahora los ejemplos que usa la Biblia, que es muy claro para que el evangelista lo tenga bien presente. Literalmente, ¿cómo está el perdido? Está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Cegado por el Dios de este siglo en su entendimiento, lo cual no le permite entender el evangelio, estudiante. Está cegado, no es un testarudo, no es un pecador cerrado, no es un extravagante, no es, podemos poner cantidad de calificaciones a la persona que no se entrega a Cristo. Está cegado por el Dios de este siglo, Satanás. 2 Corintios 4:4. Sumado a esto, el hombre perdido está sometido a la realidad de Tito 3, es esclavo. Pero fíjense ustedes, por favor lee este pasaje, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El perdido está en esta situación. Nos damos cuenta que es mucho más que un cerebro que no quiere creer. Razón por la cual Mateo 13, la parábola del sembrador, que enseña a ir a sembrar, es uno de los conceptos de la verdad del evangelismo que se completa con la gran comisión de hacer discípulos. Pero no creamos que con predicar en una plaza el evangelio e irnos y no interesarnos en nada de las personas que están ahí, eso no es hacer discípulos. Es una parte del evangelismo, es la predicación del mensaje. Por cierto, maravilloso, cuántos se han convertido por esos mensajes o por haber recibido un folleto y leído en su mano. Pero sepamos que no hacer discípulos y no atender las necesidades del prójimo y no verlos como perdidos y ejercitar la paciencia de un pescador que espera que el pez venga a la red, pues no vamos a poder entonces hacer discípulos de esta manera. Por eso es importante entender que son perdidos y que deben ser conquistados. En cuarto y último lugar, cuando se convierten a Cristo, son hermanos para ser discipulados. Y este es el gran talón de Aquiles para el evangelista. Claro, nos hemos acostumbrado a la predicación, como decía recién, búsqueda de respuesta al evangelio, levantan la mano, pasan al frente, le damos un folletito, pero no hemos llegado a cumplir con la misión de hacer discípulos que hagan discípulos. Jesús no se ocupó de lograr convertidos, sino de desarrollar discípulos. Es necesario desarrollar una relación con la persona de tal manera que reciban la leche espiritual no adulterada primero y después la vianda sólida cuando han madurado. Hay 4 aspectos básicos iniciales que debemos asegurarnos apenas son conquistados y ahora son nuestros hermanos, ¿no? Y son conquistados por el Evangelio y son ahora nuestros hermanos en Cristo. Completamos la N de nacimiento. Juan 3:3, si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Un evangelista, hago acá vamos a hablar de esto más adelante, usa la tijera, ¿no? Una de las cosas que tenemos que aprender a discernir aquí es quién se convierte de quién no se convierte. La persona que se va a bautizar va a continuar con el crecimiento y en las 4 etapas de la Gran Comisión se va a bautizar, se va a entrenar y va a aprender la Biblia y va a salir a hacer lo mismo. Primero se tiene que convertir. Por eso, algo que debe discernir para ser el discipulado primero es si se convirtió o no se convirtió. El nacimiento. Segundo, la identidad. Hechos, engendrados, hijos de Dios, nueva criatura. Hay otros términos que definen lo que pasó en la vida del que se convierte, que tiene totalmente una identidad nueva y su conducta cambia. Tercero, desear como niño recién espiritual la leche no adulterada, 1 Pedro 2:2, la lactancia. Es importante el discípulo que pueda ser nutrido con la palabra de Dios, con lo básico. Y por eso llega la madurez y entonces la de alimentación. Ya no es una leche, sino es vianda, ya es alimento sólido, es madurez, ¿no? Como dice Hechos 5:12 al 14 y 1 Corintios 3:2. Es necesario que aprendan a obedecer nuestros discípulos, a seguir a Cristo y a ser seguidores de Cristo. Es necesario un entrenamiento para que incorporen hábitos que le ayudarán en su crecimiento y multiplicación. Y quiero agregar esto, aunque no se nos está yendo mucho el tiempo. El discipulado comienza cuando empiezo a predicar. Si bien el concepto de aprendiz y discípulos, bien lo podemos aplicar a la persona que una vez ya se ha entregado a Cristo, debo verlo y debo saber que ya estoy haciendo discípulo cuando empiezo a predicar. Él no lo sabe, pero yo sí sé que estoy llevándolo al discipulado.
¿Y termina cuándo? Cuando mi discípulo sale a hacer lo mismo que yo hice con él. Es decir, le prediqué el Evangelio y hice un discípulo. Y él sale a hacer lo mismo, a conquistar almas. Allí puedo decir que cuando se desprende, nunca dejará de ser hijo al Padre espiritual, pero indudablemente ya está en otra situación. Recordamos entonces que debemos verles cómo ve Dios al ser humano, como personas para ser alcanzadas, primero en ese orden, prójimos para ser bendecidos, perdidos para ser conquistados y hermanos para ser discipulados.